Piensa en trabajar todos los días de un mes sin descansar ni uno solo, y que ese esfuerzo apenas te alcance para comprarte un par de zapatillas de marca. Esa es la realidad de buena parte de la población de Bangladesh, una nación de casi 175 millones de habitantes, donde millones de personas viven con menos de $2 diarios. En sus ciudades, caminar por la calle puede sentirse como avanzar contra la corriente de un río de gente. Hay niños que en lugar de asistir a clases pasan el día trabajando y existe el riesgo real de que buena parte del territorio termine bajo el agua en unas cuantas décadas. Te dejo una promesa desde ahora. El último dato de esta lista te va a dejar con la boca abierta, porque justo de la miseria más extrema surgió una idea que hoy transforma la vida de millones de personas. No te vayas antes de llegar ahí, y si disfrutas descubrir las naciones más asombrosas del planeta, suscríbete en este momento, porque seguimos explorando el mundo poco a poco. Dato 10. La capital más apretada. Dhaka, la capital bangladesí, es sin duda una de las urbes con mayor densidad de todo el mundo. Hablamos de más de 24 millones de habitantes en toda su zona metropolitana. Y en el núcleo urbano más compacto, la densidad llega a rondar las 23,000 personas por cada kilómetro cuadrado. Para dimensionar esa cifra, imagina apretar a toda la población de una ciudad de tamaño mediano dentro de un solo estadio de fútbol, y que todos ahí tuvieran que dormir, cocinar, trabajar y hacer su vida entera al mismo tiempo. Las avenidas de Dhaka están repletas de un vehículo que terminó siendo el sello distintivo del país: el rickshaw. Ese triciclo de colores llamativos que un solo conductor impulsa a puro pedal, bajo un calor que en los meses más intensos pasa sin problema los 35 grados. Se estima que cientos de miles de personas sobreviven únicamente de mover estos triciclos por toda la ciudad durante todo el día, transportando pasajeros, mercancía, muebles o cualquier cosa que haga falta. Todo para juntar apenas unos cuantos dólares al terminar la jornada. Y aquí está la razón detrás de todo esto. Dhaka no deja de expandirse porque cada año recibe a cientos de miles de personas que llegan desde las zonas rurales, huyendo de inundaciones, sequías y la escasez de empleo en sus pueblos. Casi un tercio de todos esos habitantes acaba viviendo en barrios improvisados, viviendas hechas de lámina, bambú y retazos de tela, amontonadas unas junto a otras en pasillos tan estrechos que solo pasa una persona a la vez, y frecuentemente sin acceso confiable a agua potable ni a electricidad segura. Es una ciudad que no para de crecer porque, por más difícil que resulte de creer, para millones de personas, incluso la existencia más dura en la capital resulta preferible a quedarse sin nada en su lugar de origen. Representa la posibilidad de una oportunidad, aunque esa oportunidad tenga un precio enorme. Y lo llamativo es que en medio de ese desorden de tráfico, ruido y multitudes, Dhaka también tiene una energía que es imposible pasar por alto. Mercados que despiden aroma de especias desde temprano, vendedores anunciando a gritos el precio del pescado del día y millones de historias distintas que se cruzan a diario en la misma esquina, todas persiguiendo lo mismo: sostener a su familia un día más. No sorprende encontrar a alguien que lleva 15 años manejando el mismo triciclo, memorizando cada calle, cada atajo y cada bache de una ciudad que no se detiene, ni siquiera en la madrugada. Algunos conductores llegan a dormir dentro de su propio rickshaw, estacionado en una esquina cualquiera, porque volver hasta su barrio les restaría horas de descanso que simplemente no pueden permitirse perder. Dato 9. Cose ropa por $3. Es muy probable que ahora mismo traigas puesta, sin saberlo, una prenda cosida en Bangladesh. El país ocupa el segundo lugar como exportador de ropa a nivel mundial, solo detrás de China. Y esa industria textil emplea millones de personas, en su mayoría mujeres jóvenes que dejaron el campo buscando algo distinto a trabajar la parcela familiar. El problema, como te imaginarás, está en el sueldo. El salario mínimo oficial de una obrera textil en Bangladesh apenas supera los $100 mensuales, algo equivalente a $3.50 por una jornada completa dentro de una fábrica, muchas veces bajo un calor agobiante y horarios que se estiran más allá de lo pactado. Sindicatos obreros y organismos internacionales llevan años exigiendo un aumento real de ese sueldo, porque con la inflación reciente, ese dinero apenas cubre alimentos básicos y una renta modesta en una ciudad tan costosa como Dhaka. Buena parte de las trabajadoras terminan endeudadas antes de recibir su próximo pago, pidiendo prestado a vecinos o parientes solo para completar la comida de la última semana.
Y lo más duro es que la mayoría de ellas tienen entre 18 y 30 años, muchas con hijos pequeños que las esperan en casa al cuidado de una abuela o una vecina, mientras ellas pasan 10 o 12 horas de pie frente a una máquina de coser. Y aunque el salario mínimo ha subido varias veces en años recientes, cada incremento llega junto con una inflación que se traga casi toda la ganancia real. Así que en la práctica muchas obreras sienten que siguen en el mismo punto de siempre, solo que con otra cifra en el papel. Buena parte de ellas camina más de 1 hora cada día, de ida y de vuelta, porque ni el pasaje del autobús les sobra dentro de un presupuesto tan apretado. Algunas comparten un solo cuarto entre 4 o 5 compañeras de la fábrica, turnándose la cama según el horario de cada una, con tal de ahorrar un poco más y mandar algo de dinero a sus padres en el campo. Te quiero lanzar una pregunta directa. Si tuvieras la certeza de que la ropa que llevas puesta la cosió alguien que gana apenas $3 al día, ¿cambiaría en algo tu forma de comprar ropa? Déjame tu respuesta abajo en los comentarios. De verdad me interesa leer lo que piensas al respecto. Y ya que estamos, si este tipo de historias te hace reflexionar, dale like a este video, ayuda muchísimo a que llegue a más gente. Dato 8. Vestir al mundo, cobrar poco. La ropa no solo sostiene buena parte de la economía de Bangladesh, define literalmente quién logra salir adelante y quién no dentro del país. Casi la mitad de todo lo que Bangladesh exporta al resto del mundo proviene de estas fábricas textiles, lo que convierte al país en una pieza clave para las grandes marcas de moda que seguramente conoces y que probablemente cuelgan en tu propio closet ahora mismo. Pero aquí está el problema de fondo. Cuando en cualquier rincón del planeta baja la demanda de ropa o sube el costo de producción por cualquier motivo económico, son estas mismas fábricas las primeras en despedir personal sin previo aviso. Solo en los últimos años se calcula que más de 150,000 empleos de este sector quedaron en riesgo directo por la caída de pedidos internacionales, dejando a familias enteras sin el ingreso que sostenía el hogar. Y aquí está lo verdaderamente interesante de analizar. Toda una economía, con casi 175 millones de personas dependiendo de ella de una forma u otra, queda atada en buena parte a que las tiendas de ropa en otros continentes sigan comprando al mismo ritmo. Es una cadena tan larga y tan invisible que arranca en una máquina de coser en un barrio de Dhaka y termina en el closet de alguien que vive a miles de kilómetros, muchas veces sin que esa persona sepa nada de la historia real detrás de la prenda que acaba de comprar en oferta. Resulta curioso pensarlo así. Una decisión tomada en una oficina de diseño al otro lado del mundo sobre bajar precios o cambiar de proveedor termina definiendo si una familia entera en un barrio de Dhaka podrá pagar la renta ese mes. Esa distancia tan grande y tan invisible al mismo tiempo es una de las cosas más difíciles de notar cuando hablamos de la ropa que usamos todos los días. Y aún así, ese mismo hilo invisible sostiene fábricas completas, con miles de máquinas encendidas desde temprano, cosiendo la misma prenda una y otra vez hasta completar el pedido del día. Dato 7. Millones que se van. Millones de bangladesíes se marchan literalmente del país, dejando atrás a su familia, para poder mantenerla desde lejos con lo que ganan trabajando en el extranjero. Solo en el último año del que se tiene registro, más de 1.100.000 personas salieron de Bangladesh a trabajar fuera, la mayoría con destino a lugares como Arabia Saudita, Qatar o Singapur, en labores de construcción, limpieza, seguridad o servicio doméstico. Muchas veces bajo contratos que apenas garantizan derechos mínimos. Y aquí llega el dato que realmente impresiona. En un solo año reciente, estos trabajadores migrantes enviaron a sus familias, mediante remesas, más de $32,000 millones, la cifra más alta jamás registrada en la historia del país. Dicho en números simples, ese dinero que entra desde afuera es uno de los motores más grandes de toda la economía bangladesí, incluso más relevante que muchas industrias que operan dentro del propio país. La razón de este fenómeno es dolorosa pero totalmente lógica si lo piensas. Cuando no hay suficiente trabajo digno dentro del país, la única salida real para millones de familias es que alguno de sus miembros se vaya lejos, muchas veces por años enteros, para que el resto pueda comer bien, pagar la escuela de los hijos menores o simplemente tener un techo seguro. Es toda una generación sosteniendo a su país desde otro continente, muchas veces sin poder abrazar a su esposa, a sus hijos o a sus padres durante años seguidos.
comunicándose apenas por videollamada en la poca hora libre que les deja una jornada agotadora. Hay pueblos enteros en Bangladesh donde casi todas las viviendas nuevas con techo de concreto en lugar de lámina se construyeron gracias al dinero que mandó un padre, un hermano o un hijo desde el otro lado del mundo. Es una economía paralela sostenida sobre la ausencia de millones de personas, sobre el sacrificio silencioso de vivir lejos para que quienes se quedan puedan vivir un poco mejor. Muchos de estos trabajadores ni siquiera han conocido en persona a su hijo menor hasta que regresan años después por apenas unas semanas de vacaciones. Y cuando finalmente vuelven, suelen encontrarse con un hijo que ya camina, que ya habla, que creció por completo mientras ellos trabajaban a miles de kilómetros para hacerlo posible. Dato 6. El mar que avanza. El mar se está tragando Bangladesh, de manera literal. Casi todo el país se levanta sobre un delta enorme de ríos, la tierra que forman el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna, justo antes de desembocar en el mar, lo cual significa que gran parte del territorio queda apenas unos metros por encima del nivel del agua. Los científicos que analizan esto de cerca calculan que si el nivel del mar sigue subiendo al ritmo actual, hacia mediados de este siglo, el país podría perder cerca del 13% de su territorio en la zona sur, obligando a desplazarse a entre 15 y 20 millones de personas, únicamente por la subida del agua. Ya en la actualidad, cientos de miles de personas cada año deben abandonar sus hogares por inundaciones, tormentas cada vez más violentas, o porque el agua salada del mar arruina la tierra donde antes se cultivaba arroz por generaciones. Existen mujeres que han tenido que mudarse 3 o 4 veces a lo largo de su vida, porque el río simplemente arrastró su terreno de un momento a otro, llevándose con él la casa, los animales y todo lo construido con años de esfuerzo. El manglar de los Sundarbans, ese bosque inmenso que protege la costa sur y que es el único hábitat natural del tigre de Bengala, también va perdiendo terreno poco a poco frente al avance constante del agua salada, algo que además golpea la pesca y la producción de miel de la que dependen miles de familias en esa zona. Considera esto, 2/3 de todo el territorio de Bangladesh se ubican a menos de 5 metros sobre el nivel del mar, una altura parecida a la de un edificio de 2 pisos. Así que cualquier subida del agua, por mínima que parezca en un mapa, se traduce en pueblos enteros bajo el agua en pocas horas cuando llega una tormenta fuerte desde el Golfo de Bengala. Bangladesh se ubica justo entre India y Myanmar, en la zona donde varios de los ríos más grandes de Asia terminan de verter toda su agua en el mar, y esa misma ubicación explica tanto la fertilidad de su suelo como la amenaza constante que representa el agua. Aquí va la segunda pregunta de este video, y quiero que la pienses en serio. ¿Te imaginas tener que abandonar tu casa para siempre? No por una guerra ni por un conflicto entre personas, sino simplemente porque el mar decidió quedarse con tu terreno. Cuéntame en los comentarios qué sentirías en esa situación. Y si todavía no lo has hecho, aprovecha para darle like a este video. De verdad, ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas. Dato 5. Niños sin infancia. En Bangladesh, cerca de 2 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en lugar de estudiar. Muchos de ellos lo hacen en tareas peligrosas, como talleres textiles informales sin ninguna medida de seguridad, labores agrícolas pesadas bajo el sol todo el día, o trabajo doméstico dentro de casas ajenas, muchas veces sin ningún tipo de protección legal real que los resguarde de abusos. Encuestas oficiales recientes muestran que la cifra de menores trabajando incluso creció en los últimos años, en parte porque las familias más pobres necesitan cada mano disponible en casa para sobrevivir el día a día, sin margen para pensar en el futuro a largo plazo. La razón de esto es simple y triste al mismo tiempo. Cuando una familia no tiene lo suficiente para comer, enviar a un hijo a trabajar deja de ser una decisión difícil y pasa a ser una necesidad inmediata de la que depende la cena de esa misma noche. La educación, que en teoría debería ser la vía natural para salir de la pobreza, termina siendo un lujo que muchas familias todavía no pueden costear.
Y así, el ciclo se repite de generación en generación, casi sin que nadie lo decida realmente así. Hay niños de apenas 8 o 9 años ayudando en talleres de reciclaje de metal, respirando humo todo el día o cargando bultos en los mercados de Dhaka, que pesan casi lo mismo que ellos, simplemente porque esa moneda extra al final del día marca la diferencia entre comer arroz con algo más o comer solo arroz. Algunos de estos niños ni siquiera recuerdan haber tenido un solo día entero para jugar, porque desde muy pequeños entendieron que había que ayudar en casa, sin excepciones ni vacaciones. Diversas organizaciones internacionales han impulsado programas para sacarlos de los trabajos más peligrosos y devolverlos a un salón de clases. Pero cambiar la necesidad económica de una familia completa toma mucho más tiempo del que cualquier programa puede resolver en pocos meses. Dato 4. Casi la mitad no lee. Encuestas recientes revelan que más del 40% de la población adulta de Bangladesh no llegó siquiera a terminar el 5º grado de primaria. Una parte importante de ese porcentaje jamás pisó una escuela en toda su vida. El gobierno ha impulsado programas de alfabetización desde hace más de 3 décadas, con inversión constante y campañas en zonas rurales. Y sí, la situación ha mejorado muchísimo comparada con hace 50 años, pero la brecha educativa sigue siendo enorme, en especial entre las mujeres de mayor edad y en las zonas rurales más alejadas de las grandes ciudades. Lo fascinante de todo esto es que la falta de educación no es solo un problema individual. Es un freno enorme para todo el país en conjunto. Sin saber leer con soltura, sin escribir bien y sin manejar cálculos básicos, resulta muchísimo más difícil escapar del trabajo mal pagado y romper de una vez por todas el ciclo de pobreza familiar. Y sin embargo, en medio de todo esto hay algo hermoso que vale la pena destacar. Cada nueva generación de niñas bangladesíes llega más lejos en la secundaria de lo que llegó la generación de sus propias madres. Una mejora lenta, pero completamente real y medible con el paso del tiempo. En algunos pueblos, ir a la escuela todavía implica caminar más de 1 hora bajo el sol, cruzando puentes de bambú sobre canales de agua, solo para llegar a un salón que a veces ni siquiera tiene paredes completas. Y aún así, cada mañana cientos de miles de niños y niñas hacen ese recorrido, con la esperanza de que la educación sí les cambie la vida a ellos, aunque no se la haya cambiado a sus padres. Algunos maestros rurales enseñan a más de 60 alumnos en un mismo salón, con un pizarrón desgastado y libros que ya pasaron por varias generaciones de estudiantes antes de llegar a sus manos. Y a pesar de esas condiciones, muchos de esos mismos maestros llevan décadas dando clases por un sueldo bajísimo, simplemente porque creen de verdad que educar a un niño más es la única forma real de cambiar el futuro de todo un pueblo. Dato 3. Jardines que flotan. En las zonas más inundadas del país, los agricultores bangladesíes idearon desde hace generaciones una forma de cultivar que parece sacada de otro planeta. Los jardines flotantes emplean jacinto de agua, una planta acuática que crece por sí sola en abundancia, y la combinan con bambú y capas de tierra para levantar plataformas que literalmente flotan sobre el agua de las inundaciones. Allí mismo siembran verduras, especias y hasta arroz. Todo flotando sobre lo que antes era simple agua estancada e inservible para cualquier cosecha. Es una técnica transmitida de generación en generación en las zonas más bajas del país, y hoy investigadores climáticos de distintas partes del mundo la estudian de cerca como un ejemplo real y funcional de cómo todo un pueblo puede adaptarse a un planeta que cambia más rápido de lo previsto. La razón detrás de esta invención es puro instinto de supervivencia llevado a la práctica. Cuando la tierra desaparece bajo el agua durante varios meses al año, o encuentras otra manera de cultivar, o simplemente te quedas sin comida para tu familia. Y este es un ejemplo casi perfecto de cómo incluso en medio de tantísima dificultad, la creatividad de la gente siempre encuentra una salida, por más increíble que suene contado desde afuera. Imagínate remando en una canoa pequeña entre tus propios cultivos, cosechando verduras directamente desde el agua, mientras todo a tu alrededor sigue inundado. Es agricultura flotando literalmente sobre el problema que la amenaza. Una imagen que resume a la perfección el espíritu de un país acostumbrado a convivir con el agua en vez de pelear siempre contra ella.
Hay familias enteras que hoy dependen casi por completo de estas plataformas flotantes durante los meses más lluviosos, cuando la tierra firme simplemente deja de existir a su alrededor. Algunas de estas plataformas duran años desplazándose lentamente con la corriente, y cuando finalmente se deshacen, sus propios restos sirven de abono para la siguiente que se construye encima del agua. Dato 2. La pobreza que regresa. Durante años, Bangladesh fue presentado en todo el mundo como un caso ejemplar en la lucha contra la pobreza. Y en su momento era completamente cierto. Entre el año 2000 y hace relativamente poco tiempo, más de 30 millones de personas habían logrado salir de la pobreza extrema gracias a un crecimiento económico constante y sostenido durante años. Pero en tiempos más recientes, esa historia dio un giro preocupante que muy pocos vieron venir. Estudios recientes del Banco Mundial muestran que la pobreza volvió a subir de forma clara, alcanzando casi el 23% de la población según cifras oficiales del propio gobierno, aunque otras investigaciones independientes hablan de cifras todavía más altas, cercanas al 28% de toda la población del país. Eso significa que decenas de millones de personas que ya habían logrado salir adelante están hoy de nuevo al borde de caer en la pobreza extrema, algunas de ellas por segunda vez en su vida. La razón de este retroceso tiene varios responsables actuando al mismo tiempo. La inflación disparada de los últimos años que encareció la comida básica, la pérdida de empleos dentro de la industria textil por la caída de pedidos internacionales, la inestabilidad política que vivió el país tras un cambio drástico de gobierno hace poco tiempo y el impacto cada vez mayor del cambio climático sobre la agricultura tradicional. Es una lección durísima para cualquier país del mundo. La pobreza no es una batalla que se gana una sola vez y queda resuelta para siempre. Es una lucha constante que se puede volver a perder si las cosas se complican al mismo tiempo por varios frentes distintos. Familias que hace apenas unos años habían logrado comprar una moto pequeña o mandar a sus hijos a una escuela privada modesta, hoy vuelven a calcular cada taza de arroz, recortando comidas o vendiendo lo poco que lograron construir en la última década, solo para aguantar un mes más. Es un recordatorio incómodo de que el progreso, cuando no se sostiene con políticas sólidas, puede desvanecerse casi tan rápido como llegó. Economistas locales insisten en que la única forma de revertir esta tendencia es generar empleo estable dentro del país, para que millones de familias dejen de depender exclusivamente de una sola industria o de un familiar trabajando en el extranjero. Dato 1, $27 que cambiaron todo. En medio de toda esta historia de pobreza real, nació exactamente en este mismo país algo que hoy ayuda a pinta a millones de personas, en decenas de naciones completamente distintas alrededor del mundo. Todo comenzó en el año 1976, en un pueblo pequeño llamado Jobra, cuando un profesor de economía llamado Muhammad Yunus se topó con un grupo de mujeres que fabricaban muebles de bambú con sus propias manos, pero que jamás lograban quedarse con las ganancias reales de su trabajo porque dependían de prestamistas locales que les cobraban intereses altísimos, casi imposibles de pagar. Yunus hizo algo que en ese momento le pareció una locura a todo su alrededor. Sacó de su propio bolsillo el equivalente a $27 y se los prestó sin intereses abusivos y sin exigir garantías a 42 mujeres de ese pueblo. Ese préstamo pequeñísimo cambió la vida de esas familias casi de inmediato, y esa idea sencilla se convirtió después en el Banco Grameen, el primer banco del mundo pensado exclusivamente para prestarle dinero a la gente más pobre, sin exigirle ninguna garantía material, algo que ningún banco tradicional se hubiera atrevido a hacer hasta ese momento. Hoy en día, ese banco tiene más de 10 millones de personas como clientes activos, casi todas mujeres, y ha entregado en total más de $40,000 millones a lo largo de toda su historia, con una tasa de devolución de los préstamos incluso más alta que la de muchos bancos tradicionales del mundo entero. En el año 2006, Muhammad Yunus y el Banco Grameen recibieron juntos el Premio Nobel de la Paz por esta idea. Y desde entonces, el modelo de los microcréditos se replicó en más de 100 países alrededor del planeta, ayudando a millones de personas que jamás hubieran podido acceder a un préstamo en un banco convencional. La razón de todo esto es, para mí, la parte más hermosa de toda esta lista.
En el mismo país donde millones de personas sobreviven hoy con menos de $2 al día, nació también una de las herramientas más poderosas que existen en el mundo para combatir la pobreza en cualquier rincón del planeta. Bangladesh no es solamente un lugar donde ocurre la pobreza todos los días, es también el lugar donde alguien decidió inventar una forma real y comprobada de combatirla, empezando con apenas $27 de su propio bolsillo y muchísima fe puesta en la gente que nadie más quería ayudar. Y lo más bonito de esta historia es que casi todos los préstamos desde el primer día hasta ahora, casi 4 décadas después, se han entregado a mujeres, muchas de ellas analfabetas, muchas sin haber tenido jamás una cuenta bancaria a su nombre. Y aún así, con una tasa de devolución que haría sentir orgulloso a cualquier banco de Wall Street. A veces, la solución más poderosa contra la pobreza no nace en un edificio gigante de una capital financiera, sino en un pueblo pequeño y olvidado, con un profesor caminando entre casas de bambú con $27 en la mano. Y quizás esa sea la lección más importante de todo este video. Incluso en el lugar donde más difícil parece salir adelante, siempre hay alguien buscando la forma de cambiarlo todo. Era aunque sea empezando casi de la nada. Así es la vida real en Bangladesh, un país que reúne a casi 175 millones de personas en un territorio pequeñísimo que sufre inundaciones cada año, pobreza que sube y baja, y un clima cada vez más hostil con el paso del tiempo, pero que al mismo tiempo es cuna de ingenio, de resistencia diaria y de soluciones que después el mundo entero termina copiando en otros continentes. Es un país de contrastes brutales, donde la misma tierra que ahoga a sus habitantes también los ha enseñado a flotar, tanto literal como simbólicamente, generación tras generación. No es un país fácil de resumir en una sola frase, y quizás por eso vale tanto la pena conocerlo con calma, dato por dato, historia por historia, sin quedarnos solo con la imagen rápida que a veces vemos en las noticias. Si te gustó conocer esta historia tan real y tan poco contada, suscríbete ahora para acompañarnos al próximo país que vamos a descubrir juntos, porque en este canal siempre hay una historia verdadera esperando a ser contada, y la próxima podría sorprenderte todavía más que esta.